Buenas tardes, la licenciada Andrea Fretes y vamos a estar repasando un poco qué debe tener nuestra tesis o tesina para ir armando nuestro proyecto. Primeramente, la cuestión de la tesis o tesina es algo que a las personas que culminan su grado académico o culminan su posgrado les hace ver en figurilla, lo cual no debería de ser así. Por ello, siempre un asesoramiento adecuado ayuda a paliar esta situación. Pero en caso de no tener, ¿qué hacemos? ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta? ¿Cuáles son las partes? Entre otras cosas. Voy a ir alzando así varios videos sobre qué cosas tener en cuenta, qué bibliografía hay que usar para determinada investigación, qué tipos de investigación existen, cómo podemos manejar nuestra muestra, cómo la seleccionamos. Primeramente con esta grabación, con este video, hablaríamos un poco sobre qué tiene que tener nuestra investigación, cuáles son sus partes, cómo hay que elaborar la tesina. Primeramente, la carátula tiene que tener una presentación. Debe aparecer el título del informe final en mayúsculas, lo cual debe coincidir con el protocolo. De repente podría tener algunas variantes por sugerencias de las personas que corrigen el proyecto, ya sea el tutor o el asesor metodológico de la universidad a la que presentamos, o de inclusive la mesa examinadora puede sugerir correcciones. Se anotan los nombres de los tesistas, en caso de ser varios o solo uno, el nombre del tutor, el mes de día del año de entrega y dónde se entrega. También hay que especificar para obtener qué título sería este informe final, si es para una licenciatura, si es para un título de ingeniero, si es para un título de abogado, escribano. Hay que hacer todas esas especificaciones para saber qué es lo que contiene la tesina que vamos a ir viendo, qué es el tema de la tesina. Luego van las partes dedicatorias, agradecimientos, la portada correspondiente a donde van a firmar los miembros de la mesa examinadora en el caso del informe final, entre otras cuestiones metodológicas ya más de forma. Luego el resumen, que se destina a describir lo fundamental del contenido de la tesina de una manera sintética, clara y precisa. Es decir, debe sintetizar, abarcar de forma reducida qué es lo que contiene nuestra tesina. Nuestra tesina tiene que tener un motivo de investigación. O sea, ¿qué es lo que investigamos? ¿Cuál es la población estudiada? ¿Cuál es nuestra muestra? ¿Cuáles son los resultados? ¿Respondió o no a la hipótesis? Y luego las palabras claves. Eso tiene que tener una extensión de más o menos 200 palabras. Por suerte, la tecnología, utilizando Word, ya nos puede contabilizar eso mediante la utilización de las herramientas de contador de palabras. Nos facilita muchísimo ese trabajo. Luego la introducción debe ser acerca de la pertinencia e importancia del tema de investigación. Debe ser contextualizado adecuadamente y cuáles son los antecedentes. Y decir allí para qué uno investiga eso. Y también ir mostrando inicialmente qué bibliografía se va utilizando y cómo mediante las citas de investigación. Cuando uno fundamenta su investigación, tiene que utilizar bibliografía adecuada al efecto. Y en la introducción ya empezamos a utilizar eso.
Las citas también serán un tema de un video aparte porque tiene su complejidad. Luego el índice. El índice debe tener una construcción adecuada de acuerdo a lo que contiene el trabajo y de acuerdo al formato. Primeramente, hasta la introducción van los números en números romanos. Desde el inicio, la portada no se enumera. La parte inicial, posterior a la portada, se empieza a numerar. Y luego hasta la introducción va en números romanos. Posteriormente, para el resto, a partir de la justificación posiblemente, de acuerdo a la estructura de que la universidad da, de que hay pequeñas variaciones de acuerdo a cada universidad, pero en esencia es todo lo mismo. Posterior a la introducción, ya empezamos con números arábigos. Dije al revés antes que las primeras partes tienen que ir con números romanos. Luego de la introducción ya tenemos que usar los números arábigos. Luego viene el marco metodológico. En el marco metodológico va el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis de investigación, la justificación principalmente. Y esa justificación es la parte principal luego de nuestra introducción, ya que allí nosotros justificamos, tal como dice el nombre, por qué nosotros investigamos ese tema, qué pertinencia tiene ese tema, de qué va a servir que nosotros investiguemos eso, qué aporte da a la comunidad. Ahí nosotros argumentamos esas cosas. Y la hipótesis de investigación es la columna vertebral de la investigación, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque a partir de la hipótesis de investigación, ¿qué es lo que debemos probar? Por ejemplo, a mayor estrés docente, menor satisfacción laboral. Por dar un ejemplo de hipótesis. Es una hipótesis indirecta o inversa, la cual a mayor de una variable se da en menor medida otra variable. Eso nosotros con la investigación, tanto en la investigación bibliográfica como la aplicación de los instrumentos de investigación, nosotros tenemos que probar que realmente es así como nosotros decimos, lo que nosotros introducimos en la introducción, lo que nosotros nos preguntamos y planteamos con el problema y la investigación, la justificación de la investigación y también los objetivos generales y específicos a que nosotros apuntamos. Luego va el marco contextual. En algunos casos se utiliza, en otros casos no. Si por ejemplo estamos validando una investigación o vamos a replicar una investigación, entonces eso sería un marco referencial. En caso de no haberse realizado con una organización, se hace referencia al objeto de estudio, relevancia teórica y descripción conceptual. Luego el marco teórico. Vamos con el marco teórico, en donde vamos a proceder a desglosar toda la parte bibliográfica. Pero no es que vamos a copiar y pegar todo lo que encontramos, sino vamos redactando de acuerdo a lo que dice cada material. Y vamos citando los conceptos puntuales, características puntuales de la cuestión o algún comentario o alguna frase que dijo tal o cual intelectual, científico, filósofo,
cual fuera la persona de la cual utilizamos el libro o del cual se cita dentro del libro que estamos utilizando. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer las citas? Porque esa idea ya la dijo otra persona. Y de no hacer así, nosotros nos estamos apropiando de una idea. Y eso es un delito que nos puede costar una defensa de nuestra tesina si se llega a descubrir. Entonces hay que hacer en forma las redacciones, los parafraseos y las citas. Eso ya no ahondaré aquí porque sería muy largo más de lo que ya está haciendo. Luego vamos con la parte del muestreo. Ya habíamos hablado del marco metodológico. Dependiendo de la estructura que te brinde la facultad, va antes o va después del marco teórico. La parte de la descripción del estudio, la muestra, la población, criterios de inclusión y exclusión, qué instrumentos utilizaríamos para el efecto. Los mismos si fueron realizados por otra persona o si son de construcción propia, hay que describirlos. En caso de que sea construcción de otra persona, se debe hacer una ficha técnica del mismo. En caso de que sea una construcción propia, también describir el instrumento que será utilizado. Y por supuesto las consideraciones éticas. Las consideraciones éticas son muy importantes a la hora de hacer investigación. Principalmente si se va a evaluar con algún instrumento que requiera mucha información de la persona que forma parte de la muestra, ya que el mismo debe estar de acuerdo en brindar cierta información, debe estar al tanto de lo que implica la investigación. Y aquí vamos a un tema puntual, por ejemplo, en las investigaciones que en mi rama serían de la psicología. Ciertas cosas de repente uno obvia comentarle a la persona para que la investigación tenga mayor validez. Porque si sabe todo, la investigación puede estar sesgada. Eso también forma parte de otro apartado que hablaremos en próximos videos seguramente. El tema es que la persona que va a ser evaluada, que va a recibir una encuesta, que va a completar unas preguntas o va a ser parte de un grupo focal, dependiendo del tipo de investigación que uno haga, tiene que saber qué se va a estudiar. Tienen que saber qué implica la investigación y para qué es. Tienen que saber que los que hacen la investigación son alumnos de tesis o tesina. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que realizan organizaciones, el mismo gobierno realiza de repente algunas encuestas, investigaciones. Y también para evitar fraudes o malos entendidos es importante que las personas que realizan este tipo de investigación se identifiquen adecuadamente. Y más todavía si va a realizar el muestreo en una institución, debe solicitar previamente un permiso a las autoridades antes de ingresar a la institución dada o a la empresa o a donde se va a aplicar el instrumento, ya que de repente se puede tomar información que la empresa no esté de acuerdo en divulgar. Entonces debemos exponer a las autoridades antes qué se pretende hacer, qué se va a investigar y para qué es esa investigación, qué nosotros vamos a hacer con esos datos que adquirimos allí o con las respuestas, dependiendo de que si es cuantitativa o cualitativa la investigación. Si vamos a hacer un estudio causal, relacional, descriptivo o explorativo, dependiendo de esas variables, uno debe informar a las personas que se va a hacer. Luego de obtener todos los resultados, de hacer la corrección, de hacer los porcentajes, dependiendo de cómo se va a analizar los resultados,
se toma un apartado que se denomina resultado y análisis, o análisis de datos y de resultados, dependiendo de cómo, de qué bibliografía esté utilizando y de las especificaciones que mi universidad me dé. Aquí se hacen la presentación de los datos de forma estadística, mediante tablas, gráficos, y los mismos deben ser explicados de modo de que las personas que no forman parte de la investigación entiendan qué quieren decir esos números o qué quieren decir esas apreciaciones que hace la persona. Si, por ejemplo, el 25% de los participantes del estudio son personas con formación académica secundaria, el 15% son personas que están con una formación académica universitaria incompleta y el porcentaje restante son personas que culminaron la escolar básica solamente. Entonces nosotros tenemos que, al mostrar los gráficos o al mostrar las tablas, ir explicando qué es cada valor. Nosotros no podemos dejar sin aclarar qué significa cada valor. Y una vez que tengamos todos nuestros gráficos, nuestras tablas, que tengan su leyenda respectiva, que sería la explicación de la que acabo de hablar, tiene que haber un análisis de todos los resultados. Y allí van los análisis de datos. Con eso, nosotros explicamos qué significa cada resultado. Y generalmente ya se demuestra con eso si se cumple o no con la hipótesis de investigación, que posteriormente en el apartado de discusión se argumenta lo obtenido con los resultados, con la bibliografía que hemos utilizado ya en el marco teórico, si se relacionan o no, o qué pudo haber influido para que nuestra investigación dé otro enfoque. Y luego en las conclusiones se explica a lo que se llegó, si es que realmente responde a la hipótesis de investigación o si es que no responde, por qué pudo no haber respondido a la hipótesis claramente, teniendo en cuenta lo que ya se dijo en la discusión, ya que allí se realizó mediante la bibliografía la argumentación correspondiente. Luego hablamos de sugerencias posibles para que la situación que se ha investigado tenga otro enfoque, o la situación que se investigó pueda solucionarse, o cómo se puede prevenir que suceda esa cuestión que se ha investigado, dependiendo del tipo de investigación que se haga y sobre qué sea la investigación. Luego, ¿qué bibliografía utilizamos? O sea, pone referencias bibliográficas, referencias o bibliografías. Aquí se utiliza otra vez, como en las citas de investigación, nuestro formato APA para la citación de las bibliografías, que eso también tiene una estructura particular que debe ser respetada para que las personas que lean la investigación luego puedan ir a la fuente y corroborar si nosotros realmente tomamos la información de ese lugar. Glosario sí, es que es necesario. Muchas veces no es necesario el glosario porque ya en el marco teórico ya se explicó adecuadamente los conceptos. En caso de que haya quedado algo que no se pudo colocar en el marco teórico, o alguna sigla o algo particular, se coloca en el glosario. Y luego anexos. En los anexos generalmente va el instrumento de investigación, ya sea la encuesta, las preguntas, los instrumentos de evaluación utilizados dependiendo del tipo de estudio, y la hoja de consentimiento informado, la cual
debe explicar básicamente de qué se trata el estudio y cuál es el objetivo del mismo. Así se pone un modelo y los tesistas deben tener con su instrumento de evaluación, ya sea encuesta o sea entrevista, un consentimiento informado de la persona. Ese consentimiento informado en caso de las entrevistas, por ejemplo, si va a ser grabada, se le puede leer la hoja de consentimiento informado y el entrevistado dice si está de acuerdo o no, así como el grupo focal. Si eso se va a grabar o va a haber alguna evidencia en formato audiovisual o solo audio, se puede tomar de esa forma la aceptación o no del consentimiento informado. Tenemos que tener en cuenta también que la participación de las personas que forman parte de nuestra muestra siempre es voluntaria, no se le puede obligar a nadie. Lo ideal es que la muestra no se disgregue. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya mucho abandono. Pero eso también tiene que prever el tesista. ¿Cómo se prevé eso? Haciendo un cálculo de la muestra que se tiene que tomar de acuerdo a la población. Y que la misma tenga una reserva. Si, por ejemplo, voy a tomar 100 personas y de esas 100 personas yo tengo unas cuantas que no van que seguramente puede que por algún motivo no puedan participar o no quieran participar, yo tengo que tener unas cuantas de reserva. Es decir, tengo que tomar un poquito más las muestras de lo que yo había calculado. Si, por ejemplo, van a ser 100, puedo tomar 10 más o 20 más. Eso también se puede calcular. Pero siempre hay que tener una reservita para que no nos falte. Porque cuando nos falta muestra, allí nuestra investigación no es representativa. Entonces, es complicado generalizar los resultados. Lo cual muchas veces se puede dar. Que nuestros resultados no se puedan generalizar porque la muestra no es representativa, ya que son muy pocos los participantes. Se puede dar el caso. O que también los participantes falseen resultados. Eso también puede ser un factor que impida que se acepte la hipótesis de investigación. Lo ideal es inculcar siempre a las personas a las que se le va a aplicar el instrumento que sean lo más sinceros posible. Y si es que no comprenden algo, que pregunten. Que no marquen por marcar, que no respondan por responder. Y tampoco que dejen en blanco, porque al dejar en blanco, dependiendo del material que estemos utilizando, se puede invalidar ese instrumento. Por lo que hay que tener muchas consideraciones para la realización de la tesis. Por el momento es todo y vamos a seguir ahondando el tema. Al final la grabación resultó muy larga, entonces vamos a dejar hasta acá por hoy y continuaremos en otra ocasión.